Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en esta oportunidad, al igual que en otras ocasiones, vamos a desarrollar el tratamiento de los distintos temas de la agenda informativa a nivel nacional. Recordando que dentro de una semana aproximadamente, 8 días, que faltan para las elecciones 2020, las elecciones generales, un evento democrático que será precisamente vivido y difundido también a través de Panamericana en el marco de un trabajo especial para esa jornada. Al introducir Diálogo en Panamericana en esta jornada, vamos a enviar una salutación a todos los bolivianos. Hoy se recuerda un año más de la recuperación de la democracia en 1982, cuando el doctor Hernán Siles Suazo asume la presidencia de nuestro país, y desde ese momento, con luces y sombras, se vive un régimen democrático basado fundamentalmente en pilares fundamentales del sistema democrático, como son el voto ciudadano, el respeto a las normas, también la decisión de respeto de la institucionalidad democrática de nuestro país, entre algunos elementos que sirven para sustentar el sistema democrático. Vaya esta salutación a todos los bolivianos, y decíamos, más allá de las sombras, hay luces también en todo este proceso, que se han presentado más luces que sombras, y muchos dicen habrá que trabajar en la perspectiva de perfeccionar el sistema democrático en nuestro país. Los temas que están en la agenda de Diálogo en Panamericana tienen que ver con los siguientes aspectos. En el primer punto, vamos a realizar consideraciones generales en torno al proceso electoral y todas sus variantes. ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son las valoraciones en torno a las encuestas que se han presentado? Es un conjunto de elementos que configuran precisamente un escenario, un panorama bastante particular con vistas a los comicios del 18 de octubre. El segundo punto tiene que ver con las denuncias recientes contra el exministro de Economía, Luis Arce Catacora. ¿En qué medida hay certezas? ¿En qué medida hay elementos suficientes como para poder establecer precisamente sospechas de que se habrían cometido delitos? ¿Será también alguna acción política? Es decir, este tema también es parte de la agenda de Diálogo en Panamericana. Finalmente, criterios del expresidente Evo Morales contra los medios de comunicaciones de conocimiento público, que recientemente el ex jefe de Estado, Evo Morales, ha formulado algunos criterios que tienen que ver precisamente con el trabajo, con el rol de los medios de comunicación en nuestro país, y ha emitido algunas valoraciones que han derivado también en algunos comentarios, en algunos criterios que van a ser parte de las consideraciones en el programa en el último punto. Nuestros invitados especiales del fin de semana están convocados: don Jorge Richter como politólogo. También está convocada la exdiputada nacional, la politóloga Jimena Costa, y don Marcelo Silva también como politólogo. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados del fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra inicialmente al politólogo Jorge Richter para que pueda hacer referencia a este primer punto del programa, que tiene que ver con este camino a las elecciones del siguiente domingo,
Y sin duda se pueden destacar, pueden resaltar varios elementos en esta consideración. Hay encuestas, hay la forma en cómo se están desarrollando las campañas, es decir, un sinnúmero de hechos que sin duda los ha valorado, y en estos instantes nos va a comentar cuál es su criterio en torno a todo este camino, a toda este horizonte que se está trabajando precisamente desde las fuerzas políticas, desde el Tribunal Electoral y también, por qué no decirlo, de parte de la ciudadanía. Muy buenas tardes, don Jorge Richter. El país lo escucha a través de Panamericana. Adelante. José Luis, muy buenas tardes. Un gusto, como siempre, poder dirigirme a través de ustedes al conjunto del país. Radio Panamericana tiene esta virtud, construida a lo largo de muchos años, de poder realizar un canal de comunicación de los bolivianos con su ciudadanía, de su ciudadanía con aquellos que de alguna manera tienen la oportunidad de establecer una opinión. Por ello, yo muy agradecido con ustedes, un cordial saludo a Jimena, por supuesto, a Marcelo, un gusto compartir con ellos estos momentos de reflexión, de debate y de pensamiento. Me adhiero en primer lugar a estos años de democracia desde aquel 10 de octubre de 1982, cuando el doctor Siles Suazo, una figura que no ha sido todavía debidamente reconocida en la dimensión real de su contribución al proceso de la democracia, un hombre que deja la vida por la institucionalidad, por la democracia en el país y por los intereses puestos siempre en la perspectiva del Estado boliviano antes de los intereses políticos partidarios personales que él pudo, como cualquier otro político, haber querido privilegiar. Es en estos 38 años de democracia hay que recordar de forma enfática la figura del doctor Hernán Siles Suazo. Y al decir 38 años, de pronto acá quedará siempre la discusión, el debate y algunas consideraciones. En mi perspectiva personal, por supuesto, José Luis, son 37 años de democracia, y este año que hemos tenido un intervalo donde la institucionalidad democrática y constitucional del país sufre una ruptura en noviembre del año pasado. Salvo este intervalo, el esfuerzo de los bolivianos está por continuar la senda de la democracia, y a esto nos abocamos el subsiguiente domingo 18 de octubre, para tener un país fortalecido en su institucionalidad y con capacidad de resolver por la vía de la legalidad y la legitimidad aquellos elementos de conflictología mayores que nos separan, que nos enfrentan a los bolivianos, que son estas miradas étnicas, racializadas, de dominación social y de clase, que han causado tanto daño al país al reverdecer lo que parecían elementos que ya habían sido abandonados. Hablo de la confrontación entre sectores sociales. Esperemos que a partir del 18 de octubre en adelante, con una autoridad elegida democráticamente, el país encuentre ese sendero de restablecer, por la vía de los grandes acuerdos políticos, sociales y básicamente con la debida complementariedad social, encontrarse entre bolivianos distintos por la pluralidad en la cual nos caracteriza, pero en esa distinción y en esas diferencias de color, de apellidos, también saber que somos absolutamente todos iguales, somos bolivianos sin privilegios de unos y otros. Hecha estas pequeñas palabras a lo que significan nuestros años de democracia y de construcción, quiero referirme rápidamente, José Luis, a lo que significa el proceso electoral ahora en Bolivia. Las diferentes encuestas que hemos tenido oportunidad de conocer a lo largo de estos días señalan un elemento que sí establece prácticamente una homogeneidad de porcentajes. Y esto está referido, sin lugar a dudas, más allá de la intención de voto, a lo que señala a lo que se consideran los votos válidos. Es importante, por supuesto, decir que los votos válidos, que están contemplados claramente en el artículo 52 de la ley 026, en el parágrafo segundo, inciso A, dice que la forma de elección está establecida cuando se obtiene más del 50% de los votos válidos. Y el inciso B, a continuación, también señala aquello
cuando habla de un mínimo de 40% de los votos válidos emitidos, y en ese caso aplica la diferencia del 10%. Así también la asignación de los escaños plurinacionales, la elección de los alcaldes, la elección de magistrados, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental, con sus características particulares y propias, siempre se elige a través de los votos válidos. Y para considerar esos votos válidos podemos aplicar algunos promedios realizados en los últimos años, porque ese será finalmente el resultado que el cómputo final nos pueda otorgar en el país. En esa perspectiva, José Luis, en los últimos días, la encuesta de CIES Mori que se ha conocido, la encuesta de Jubileo, la encuesta de Ipsos, están estableciendo un porcentaje de votos válidos para la candidatura del primero y del segundo en una relación promedio del 42.9% aproximadamente, y del 33.5, 34.2 entre CIES Mori y Jubileo para el señor Carlos Mesa. Tomando en cuenta la del día de ayer, estamos a 1.3% de evitar la segunda vuelta, o si usted quiere leer de forma contraria, el señor Carlos Mesa estaría a unos puntos mayores, por supuesto, de tener que lograr evitar que esa distancia se le pueda alargar. En la perspectiva de CIES Mori, la diferencia es de 2.3 y de 7.7%, depende cómo se quiera observar. Pero en realidad el 1.3 de Jubileo, el 2.3 de CIES Mori nos hablan de la posibilidad de o vamos a una segunda vuelta o en su defecto esto queda concluido en una primera vuelta. ¿Esto qué significa? José Luis, amigos de Panamericana y ciudadanía de todo Bolivia. Esto quiere decir que los bolivianos, en esta perspectiva de una elección tan cerrada, están en estos momentos eligiendo entre dos formas de gobernabilidad. Una gobernabilidad unipolar, estructurada en función de un único partido, esto es el partido del señor Luis Arce y del señor David Choquehuanca, y una estabilidad social también en la perspectiva de lo que significa la capacidad de un solo partido político, sin una necesidad estricta, salvo para los casos específicos que requiera la gobernabilidad en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es importante señalar que la gobernabilidad del país tiene dos ejes fundamentales: aquel que requiere y necesita del concurso de un número exacto para poder dar con el quórum suficiente, en algunos casos 2/3 para la elección de autoridades básicamente, y así poder trabajar las diferentes leyes, iniciativas que puedan transitar a través de la Asamblea Legislativa y de la Asamblea Legislativa en sus dos cámaras. Pero también es importante señalar que desde lo que ha significado el proceso de acumulación social del bloque social y popular del país, que logra tener como movimiento político la administración del Estado a partir del año 2006, la gobernabilidad está en función de otros criterios que establecen un mecanismo de poder y de ejercicio de ese poder. En los años precedentes al 2006, en la época del Estado noventista y de la democracia pactada, teníamos en el país la lógica de acuerdos entre los diferentes partidos, de las megas coaliciones, como se llamó popularmente, y que respondía, si se quiere, a un esquema de poder político también, por lo cual, o a través del cual se construían consensos y acuerdos por medio de la parcelación del Estado, las cuotas de poder. Esa fue la etapa degenerativa final ya de aquella democracia pactada y de la lógica de los acuerdos en la Asamblea Legislativa. Hoy en día, con esto que les señalo, la incorporación de los diferentes movimientos sociales a la articulación administrativa y ejercicio del poder, significa también la aplicación de este modelo de poder que está en la movilización de las calles, como un ejercicio de ciudadanía, como un ejercicio de petición también al poder político. Y se encuentra ese modelo
también en lo que significa el asambleísmo y la deliberación de esta nueva democracia que se instaló en el país, que tiene una visión de interculturalidad distinta y, por supuesto, cuenta con instituciones diferentes de la tradición democrático-liberal del país. Son dos democracias que hoy en día tienen que convivir necesariamente en el país. Y esto otorga también que los partidos tengan que entender que la estabilidad y la gobernabilidad debe incorporar estos criterios. El otro concepto de gobernabilidad y de estabilidad está en función de la segunda candidatura, que es una estabilidad y una gobernabilidad, José Luis, amigos de Panamericana, en una lógica de multipolaridad. Esto significa la construcción de los consensos negociados en la Asamblea Legislativa para poder otorgar el número suficiente del quórum y atender las leyes, dejando en este caso de forma preocupante, y digo esto no porque sea todo de la cuestión social de propiedad de un solo partido político, sino porque a través de los diferentes debates que tuvimos la semana pasada, pero también exposiciones que se han podido observar en declaraciones de prensa, en medios de comunicación, en su misma propaganda política, no toman en cuenta de manera fundamental y como un hecho profundo, complejo, la cuestión de la estabilidad social en el país. Solamente por decir algo, el señor Jorge Quiroga entiende que la estabilidad está anclada a la propuesta económica de 8,000 millones de dólares como inyección para superar los problemas de crisis económica del país, y que esto adicionalmente trae estabilidad no solo macroeconómica, sino también estabilidad social. Esa perspectiva y esa mirada no condice con lo que verdaderamente Bolivia tiene como problemas sociales históricamente postergados o no definitivamente solucionados. En esa perspectiva de lo que estoy exponiendo, decir que estas encuestas están señalando esto: dos formas de gobernabilidad, una gobernabilidad unipolar, una gobernabilidad multipolar de acuerdos y de alianzas políticas para intentar sostener sus diferentes gobiernos. En este sentido, también es muy importante señalar dos elementos para tener una debida participación en tiempo. Dos elementos. La característica del voto del movimiento al socialismo es un voto, como lo hemos repetido en diferentes escenarios, es un voto fidelizado. Esa fidelización del voto ha estado históricamente, si tomamos en cuenta parámetros del año 2016 y 2019, ha estado en el orden del 47-46% promedio. Esto es importante porque lo que nos permite ver las encuestas de C.S. Mori, de Ipsos y de Jubileo es que gradualmente, de forma sostenida, no a pasos agigantados, de forma sostenida, tomando en cuenta este voto válido que les he señalado, que es el que va finalmente incorporado en lo que significan los resultados finales, el cómputo final que tiene que otorgarnos el Tribunal Supremo Electoral, se va acercando a este voto histórico que tiene el movimiento al socialismo. Voto histórico, voto fidelizado, quiero señalar, que es un voto que ya está carente de los sectores de apoyo de la clase media, que le permitía sobrepasar el dígito de los 60 puntos porcentuales, pero que sin lugar a dudas, por las características de nuestro sistema, es verdaderamente importante. Los otros dos elementos que son muy importantes también, a su vez de señalar, está en que no solamente el señor Arce ha trascendido ya con esto el 40%, sino que el señor Carlos Mesa se encamina a poder tener una elección donde su nivel de votación también esté cerca de lo que fue el año 2019. Este dato también es, por supuesto, verdaderamente importante. Carlos Mesa el pasado año tuvo un porcentaje del 36.51% en votos válidos, por supuesto, y esa votación era verdaderamente importante. Lo que ha existido, estamos observando con la presencia del señor Camacho,
con la dejación de la candidatura de la señora Áñez, es un reacomodo importante del centro hacia la derecha en lo que significan las intenciones de voto. Esto quiere decir que el señor Jorge Quiroga, que la gente de ADN, de Pambol, el señor Chi Yun-chung, han perdido votación importante y esta se ha distribuido entre Carlos Mesa y entre Luis Fernando Camacho. Y por último, señalar que lo que está construyendo el señor Luis Fernando Camacho es un poder que le va a permitir tener, con esta proyección de votación que se acerca al 40% en Santa Cruz, le va a permitir tener plurinominales, uninominales y senadores. Esto absolutamente decisivo si tomamos en cuenta la gobernabilidad multipolar, que además es el afincamiento de un nuevo liderazgo sustitutivo de Percy Fernández, de Rubén Costas, y que significa poder ir ahora en las subnacionales por la alcaldía, por la gobernación, por muchas alcaldías de Santa Cruz y constituir un poder que sí le permite, ya sabremos en el tiempo si lo sabe hacer, construir una política de exportación hacia el resto del país. Estas consideraciones rápidamente, José Luis, amigos de todo el país. Muy bien, le damos las gracias a don Jorge Richter en esta primera intervención. Ahora le corresponde, le damos el uso de la palabra a la señora Jimena Costa para que también pueda realizar una valoración en torno a este primer punto. Muy buenas tardes, señora Jimena Costa. Buenas tardes, José Luis. Primero, gracias por la invitación al diálogo de Panamericana. Un saludo a todos los oyentes de la radio, a ti, obviamente, a Jorge y a Marcelo, que están hoy en el diálogo. He estado escuchando el análisis que ha hecho Jorge y hay varias cosas en las que, por supuesto, tengo una visión distinta. Yo creo que no se trata de hablar de dos formas de gobernabilidad, sino hablar de dos tipos de régimen político, porque Jorge habla de que tiene una forma de gobernabilidad el MAS y otra tendría el resto de partidos. No es un tema de forma de gobernabilidad, porque eso es otro concepto, como él lo sabe. Dos tipos de régimen político. Es un modelo democrático versus un modelo autocrático, una autocracia. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La democracia implica distribución de poder, distribución en varios poderes, distribución en distintos niveles del Estado, implica descentralización, implica que las normas, la Constitución y las leyes están por encima del libre albedrío de las personas que administran, que ejercen los cargos. Es que existen límites al libre albedrío del poder y es un modelo en el que deben primar una serie de derechos y obviamente obligaciones y que el Estado debe garantizar los derechos humanos de todos los miembros de una sociedad. Esos son las democracias que tienen sus problemas y que no son perfectas, por supuesto que sí, pero se basa en la separación de poderes, se basa en el hecho de que la institucionalidad esté por encima de los caudillos. ¿Y qué es lo que hemos visto con el movimiento al socialismo? Hemos visto un modelo que quería concentrar todo el poder, lo ha dicho Álvaro García muchas veces, lo ha dicho Evo Morales, lo han dicho todos los voceros, concentrar todo el poder. Se ha puesto el Ejecutivo por encima de los demás poderes, que eran en realidad simplemente funcionales, no fiscalizaban, incluyendo el electoral, que ha facilitado el fraude, y obviamente el judicial, en el que han puesto candidatos. Era un modelo en el cual concentran el poder en un solo lugar. Han puesto a Evo Morales como una especie de semidios venido del Olimpo encima de todo. El sol se esconde y la luna se escapa. Y adicionalmente, la voluntad del caudillo, el le meto nomás, se pone por encima de las instituciones.
Podríamos seguir con los detalles del control de medios del 80%, como dijo Evo Morales, el hecho de que no se han respetado los derechos humanos de muchos ciudadanos, empezando por los indígenas en Chaparina, y puedo seguir con la lista. ¿Qué estoy describiendo? Lo que está en juego es ir a un modelo autocrático de abuso de poder en el que la voluntad de un caudillo se pone por encima de la Constitución y de las leyes, y de un partido que asalta el Estado botín para lograr beneficio para su séquito. ¿Qué ha pasado en la democracia anterior? Que hoy estamos reivindicando 38 años de continuidad democrática, no podemos olvidarnos de ese fantástico detalle. Los gobiernos de la primera fase de la construcción democrática, después de casi 20 años de dictadura militar, empezaron a construir instituciones. ¿Hicieron pactos? Sí, hicieron pactos para buscando cierto grado de decisión y gobernabilidad en el Parlamento para implementar reformas, como la del 94, donde se crean las diputaciones uninominales de las que se benefició Evo Morales, donde se creó el Defensor del Pueblo, que lo han partidizado, lo han cooptado y lo han destruido, donde se crearon una serie de instituciones, incluyendo posteriormente las normas que regulan, como el Tribunal Constitucional, etcétera, poniendo las normas por encima de la voluntad de las personas. Y luego eso empezó a deteriorarse con la mega coalición de Banzer, que controlaba 2/3 en el Parlamento. Y luego sigue el desastre con el segundo gobierno de Sánchez de Lozada, que también controlaba 2/3 en el Parlamento. Y luego vino el MAS por el descontento de la ciudadanía precisamente frente a ese modelo, y después de 14 años de que llegaron por las urnas y utilizaron el poder en una ruta autocrática para poner la voluntad del caudillo por encima de todo, para centralizar el 85% de los recursos públicos, los administraba y los manejaba el nivel central del Estado, llegaron por las urnas y luego se van hacia una ruta autoritaria. Eso es lo que está en juego en esta elección. Si queremos que retorne una institucionalidad democrática que esté por encima de las personas, que el presidente tenga que obedecer la Constitución, no solo obedecerla, sino hacerla obedecer y no pisotearla. Esa es una alternativa que está hoy en posibilidades a partir de comunidad ciudadana, y al otro lado tenemos un modelo autocrático de caudillo que lo que busca es controlar todo el poder y utiliza la democracia o los mecanismos de la democracia para instalarse en el poder y luego abusar de él. Eso es lo que hemos visto durante 14 años. Viajes con recursos públicos, avión privado. ¿Acaso el Gonzalo Sánchez de Lozada, recontra criticado por todos nosotros, se compró avión con la plata pública, se hizo un museo? Es decir, es el abuso del poder, el creer que la voluntad y los deseos de los gobernantes están por encima de la Constitución y las leyes. Eso es autocracia. El 18 de octubre vamos a elegir entre restablecer la institucionalidad democrática o volver a un modelo de ruta autocrática. Aquí no es si tiene apoyo, más apoyo, menos apoyo, es para qué se usa el poder. ¿Es solamente para asaltar el Estado botín? O como hicieron otros en el pasado, que construyen instituciones y asaltan el Estado botín, porque también lo hicieron. ¿Qué necesitamos en esta elección? Un gobierno que restituya la institucionalidad democrática y dejen de utilizar el Estado para fines particulares, que utilicen los mecanismos institucionales y el poder para mejorar las condiciones de la población en su conjunto y del país. Y eso obviamente no lo puede hacer un partido autocrático. Luego Jorge nos dice que en realidad es un partido versus una coalición de yo no sé qué. Y ahí yo también tengo observaciones. ¿Por qué? Porque si bien es un partido el MAS,
es una organización de estructura indirecta. Los famosos movimientos sociales son organizaciones de estructura indirecta que son parte de un partido, y al menos 5 fracciones internas tenía el MAS. Creo que ahora son 3 las fuertes. Jorge creo estaba más cerca de la fracción linerista. Pero están los evistas, que tienen como base social sobre todo el trópico de Cochabamba. El exmandatario ha sido siempre el principal dirigente de los cocaleros del trópico, cuya producción apenas en un 6-7% pasa por el mercado legal y el resto no. Está la fracción de Álvaro García Linera, los lineristas, que no tienen base, no tienen territorio, pero es un grupo, el bloque intelectual, llamemos, dentro del partido. Estaba el grupo de Carlos Romero, la facción de Romero, con base territorial en Santa Cruz, que creo que ya la ha perdido, está desaparecido de la pugna política, al menos eso parece. La facción de Héctor Arce, más vinculada al control del órgano judicial, del Tribunal Constitucional y del Ministerio Público, sin base territorial. Y la de los Cóndores, que desapareció por un tiempo, lo pusieron al congelador a Choquehuanca, temían que le dispute el liderazgo a Morales, y que ahora está rearticulada, fortalecida, y que es probablemente la que reconduzca el MAS y le devuelve el cauce al proceso político, a las reivindicaciones pendientes que el MAS proponía en su primera campaña para su primer gobierno resolver. Una agenda pendiente que tiene que ver con muchas reivindicaciones de sectores populares que no tienen igual acceso a oportunidades, que tienen una serie de limitaciones y que el Estado no ha sabido atender, y que en 14 años el MAS no ha resuelto, y que cambió de ruta, se olvidó de esos compromisos para aliarse con la élite cruceña. Hay una agenda pendiente que al parecer es Choquehuanca quien la busca articular. Entonces siempre hay que preguntarnos de qué lado vienen los voceros que intervienen en los diversos programas. Y a mí me parecería sumamente interesante escuchar a los voceros de esa facción de Choquehuanca, del cual, más bien cerca de quien están hoy los movimientos sociales, movimientos que también están fragmentados. El Pacto de Unidad, que era muy unificado antes entre los cocaleros, los campesinos, las bartolinas y también los pueblos indígenas de tierras bajas, hoy son otra cosa. Hoy están distantes de los cocaleros, los de los yungas salieron hace mucho tiempo, y las propias bartolinas han sido tremendamente críticas con esa cúpula que acabó controlando el MAS. Entonces, el MAS está muy fraccionado internamente, y al frente tenemos también un partido, porque Comunidad Ciudadana no es un conjunto de alianzas. Tal vez para el 2019 tenía varios aliados como Sol.bo o UDA, que se fueron con Yanine Áñez. En esta elección pareciera que es una sola organización, y no se vislumbran aún fracciones internas, no hay facciones, no hay liderazgos en competencia. Entonces pareciera que esa evaluación de que es un partido versus una coalición es equivocada, y estamos viendo un partido fragmentado como es el MAS frente a un partido que está en etapa de construcción, y que obviamente entre la elección del año pasado y esta ha debido, espero, construir y fortalecer algo de estructura. Ahora, la democracia pactada que se cuestiona en este periodo democrático ha tenido evidentemente 2 etapas. Una que tiene que ver con acuerdos para transformar el orden político, social y económico, que son los primeros gobiernos, el del Pacto por la Democracia, del Acuerdo Patriótico y el del Plan de Todos de Sánchez de Lozada, el primer gobierno. Esos 3 gobiernos sí nos mostraron un avance en la construcción de la institucionalidad democrática, distribución de recursos, la participación popular, leyes sociales, el famoso Bono Sol, que hoy se llama Bono Dignidad, viene de ese periodo, el Seguro Universal Materno-Infantil, etcétera. Es decir, ha habido una etapa de avance. Y la segunda fase del desastre de pactos viene con la megacoalición. ¿Qué tiene en común esa segunda etapa desastrosa con la última etapa del MAS? El control de los 2/3. Cuando el Parlamento es cooptado
y se controla por el partido en función de gobierno, se pierde la capacidad de fiscalización. Eso nos ha pasado y ha sido desastroso con Banzer, como ha sido desastroso con Evo Morales en términos de que, como no hay fiscalización y control, empiezan a usar el poder para lo que les da la gana y no para lo que el pueblo necesita. Eso está en juego en esta elección. ¿Y cómo está la correlación de fuerzas? La distancia es cada vez menor entre el segundo y el primero, de acuerdo a las diversas encuestas. Era de más de 10 y ahora está en alrededor de 6.5, 6.1, 6.8, depende de la encuesta. Antes, en las primeras encuestas, el MAS controlaba 6 departamentos, 1 Juntos, 1 Creemos, 1 Comunidad Ciudadana, y en las últimas encuestas lo que se ve es un avance significativo de Mesa. El MAS tiene 4 departamentos, que son La Paz, Cochabamba, Oruro y Pando, y Comunidad Ciudadana ahora tiene también 4 departamentos con mayoría: Chuquisaca, Tarija, Beni, Potosí. Creemos sigue en primer lugar en Santa Cruz. ¿Quién tiene mayores posibilidades de crecer? De acuerdo a las mismas encuestas de las que debemos hablar en esta fase, no solamente hay que ver la intención de voto de por quién va a votar, hay que ver las otras preguntas. Por ejemplo, ¿por quién no va a votar?, que es pregunta a los indecisos. Y cuando se hace esa pregunta, el que sale en primer lugar es Luis Arce, con más del 30%. Es decir, si hay un tercio que quiere votar por Arce, hay un tercio que claramente lo último que haría es votar por él. Y sin embargo, en esa mesa aparece con 5.5% de negativos, es decir, muy bajos comparado a Arce. La segunda era Áñez, ¿no?, que ya se bajó. Entonces, son tantos los negativos de Arce y le ha costado todo el año llegar al 30%, lo que nos permite pensar que no puede crecer mucho ya en comparación al segundo candidato. Hay otra pregunta en las encuestas que dice, si tuviera que cambiar su voto, ¿a quién apoyaría? Y ahí en primer lugar sale Mesa con más del 10%, y ahí Luis Arce está como en cuarto o quinto lugar con el 3.5%. Es decir, ambas preguntas nos hacen ver que quien más opciones tiene de ser beneficiario del voto indeciso es Mesa, no es Arce. Conclusión: se acortan las distancias entre el primero y el segundo y gradualmente tenemos la certeza casi absoluta de que va a haber una segunda vuelta, ¿no? En el caso del tercero, Mesa sube, Arce más o menos se estanca, le cuesta mucho subir en los últimos meses, y Camacho, yo creo, y lo estoy afirmando públicamente como una especulación, Camacho va a bajar. ¿Por qué? Por las características del voto del generoso pueblo cruceño, que en todas las elecciones desde el año 2005 es el que ha contribuido a ponerle freno al avance del movimiento al socialismo. El 2005 ha ganado Tuto Quiroga con Podemos en Santa Cruz. El 2009 ha ganado Manfred Reyes con Convergencia en Santa Cruz. El 2014 ha ganado Samuel Doria Medina con UDE en Santa Cruz. Y el 2019, aunque yo dudo de poner siempre de ejemplo una elección anulada por el fraude, igual ganó Mesa con Comunidad Ciudadana en Santa Cruz. Es altamente probable, como ha pasado el año pasado, que los cruceños, que por supuesto que quieren que sus liderazgos estén por delante, y es deseable que esto suceda, en la recta final no deciden por el candidato regional que les llena el corazón, deciden por el interés del país, de la democracia, por una visión nacional. Por lo que creo que va a bajar el voto de Camacho, va a subir el voto de Mesa en Santa Cruz, y vamos a tener un escenario diferente. Ahora, hay que preguntarnos si no van a reflexionar a aquellos ciudadanos que están todavía optando por el voto blanco y el voto nulo. Hay que informarles a esos ciudadanos que al final, a la hora del cómputo final, se retiran
los votos blancos y nulos, y eso aumenta proporcionalmente el porcentaje de los candidatos con voto válido. En este caso, el primero, si es Arce, será el principal beneficiario de los votos blancos y votos nulos, y si es Mesa, que es probable por el porcentaje de indecisos que aún queda, también. Entonces yo les sugiero, solo para cerrar esta parte, que repiensen la idea de que otros decidan por ustedes y más bien piensen en hacer uso de su voto. No hay ningún indicio real que nos permita hablar de voto oculto. Al revés, el tipo de elector de base de voto orgánico del movimiento al socialismo es un sector altamente empoderado y además orgulloso de su exmandatario y de su postura política. Pues yo no creo que la gente no quiera decir que va a votar por el MAS. Lo que sí se vislumbra es el voto útil, una cantidad importante de gente que toma decisión al final y que no vota por quien sabe que va a perder o no va a tener ningún escaño. Vota entre los dos que tienen posibilidades de llegar al gobierno y, como ya lo he dicho, en esos términos, quien más opciones tiene de crecer es Carlos Mesa. Muy bien, le agradecemos también a la señora Jimena Costa en este primer punto de Diálogo en Panamericana, su primera intervención. Le damos paso ahora a don Marcelo Silva para que pueda también referirse a esas consideraciones, si es que tuviere, en torno al proceso electoral, obviamente respecto a las tendencias, las encuestas y otro tipo de variantes en este proceso hacia el 18 de octubre. Adelante, don Marcelo Silva. Gracias, José Luis. Un cordial saludo a toda la audiencia de Panamericana, que se escucha, por supuesto, no solamente en el país, sino fuera de él. Un cordial saludo a Jorge y Jimena, los cotertulios de esta jornada. Y, por supuesto, a todos los fervientes admiradores y seguidores y militantes de la democracia, ¿no? Hoy es un día especial, especialísimo, 10 de octubre. Las condiciones históricas, por supuesto, han determinado que esta fecha sea recordada como el Día de la Democracia, creo que además justamente, pero en un contexto, además octubre, un mes bastante agitado en la historia del país siempre, que indudablemente la democracia nos exige revalorizar, ¿no? Lo único que se puede en este momento pedir al ciudadano, y es más allá de la tendencia que tenga indistintamente de ella, es que por supuesto le rinde un homenaje a la democracia la próxima semana yendo a votar, ¿ah? Vote por quien sea, si quiere vote blanco, si quiere vote nulo, si quiere vote por su tendencia política preferida, siéntase libre para hacerlo, pero vaya a votar, ¿no? Es cierto que el voto no es la única instancia de ejercicio de la democracia, por supuesto, pero sigue siendo el más importante y sigue siendo en la historia contemporánea del país el elemento que define, sin duda alguna, el rumbo político del país. Así que, por lo tanto, creo que más allá de enarbolar discursos, llenar de retórica, creo que el llamado de todas las fuerzas políticas, de todos los sectores que realmente creen en la democracia, debe ser que este domingo asistamos todos, el domingo 18, a votar. Bien, entrando en el tema que es indiscutiblemente importante, la encuesta que nos ha presentado ayer Jubileo, sin duda alguna nos abre la posibilidad de tener una elección el 18 de octubre donde el ciudadano, probablemente a último momento, en última instancia, pueda definir el devenir político del país, que creo que en este momento simplemente se enclava en dos cosas. Uno, si vamos a tener presidente en primera vuelta o si va a haber una segunda vuelta, y el país estaría estrenando el balotaje el 29 de noviembre próximo, ¿no? Creo que esa es la única gran duda que existe en relación a el resultado de la elección, que por supuesto no es mucho, o sea que no es poco más bien, ¿no? Es un resultado que indudablemente puede configurar y cambiar definitivamente la historia del país, además en un momento donde estamos en una especie de transición política que sin duda alguna no todavía ha concluido acá, y el próximo gobierno tendrá que entablarla, iniciarla,
y por supuesto darle un rumbo definitivo. El próximo gobierno es el real gobierno de transición política, ¿no? El escenario, la coyuntura, los actores, las correlaciones de fuerza se han movido, ya no son las mismas de hace 2, 3 años, por lo tanto, por supuesto, también las decisiones políticas y las determinaciones en relación a una construcción de modelo político tendrán que variar, y el próximo gobierno tendrá la responsabilidad de hacer ese proceso que es difícil, ¿no? Probablemente cerrar una etapa, y como todo en la vida, las etapas pasadas son difíciles de cerrar, porque los fantasmas del pasado siguen perviviendo, pero sobre todo vencer la incertidumbre para sentar las bases que den la construcción a un nuevo proceso político, que en los tiempos históricos del país generalmente están trazados para unos 20 años, eso es lo que duran los ciclos políticos en Bolivia, tampoco hay mucho que descubrir, ¿no? Tienen un tope de 20 años, algunos han durado 15, 16, 17 años, e indudablemente creo que estamos a las puertas de la iniciación de un nuevo ciclo político. O sea que el ciudadano tiene que dimensionar que realmente el 18 de octubre no es una elección ordinaria, es una elección extraordinaria, y no solamente por el coronavirus, no solamente por la crisis económica, la crisis social, la crisis en salud, la crisis en educación que el país está viviendo, sino también porque el ciudadano va a tener la oportunidad de plantear una correlación de fuerzas que va a configurar de alguna manera pactos, acuerdos, no para gobernar únicamente, eso lo veremos en el camino, sino para delinear cómo va a ser el Estado boliviano en el modelo político los próximos 20 años. Creo que eso es central y es esencial remarcarlo, ¿no? Esta encuesta nos deja abierto el panorama. Las posibilidades de que Luis Arce Catacora gane en primera vuelta están completamente abiertas, son factibles. No creo que puedan ser desechadas rápidamente, pero tampoco son desechadas las posibilidades de que Bolivia estrene el balotaje el 29 de noviembre. Hay una tendencia que nos ha presentado la encuesta de un crecimiento interesante de la candidatura de Carlos Mesa, crece a un ritmo del 7%, que son concordantes además con las encuestas que se presentaron anteriormente, la de Cies Mori hace una semana, y la de Ipsos hace muy pocos días. Por lo tanto, ese crecimiento parece evidentemente una verificación incontrastable. Mesa crece casi al doble de lo que crecen sus cercanos contrincantes. Luis Arce Catacora está creciendo a un 4%, y Luis Fernando Camacho también crece a un 4%. Eso significa que esa tendencia podría llevar a que los resultados se estrechen un poco más, es decir, que la diferencia entre el primero y el segundo pueda ser un poco más estrecha de lo que presenta todavía la encuesta, si es que por supuesto esta tendencia continúa hasta el día de la elección, y por supuesto la diferencia entre el segundo y el tercero todavía se acrecente más, ¿no? Por lo tanto, esa sería la tendencia que nos deja la encuesta, pero por supuesto esa tendencia no define nada, ¿no? Habrá que esperar hasta el 18 de octubre si es que realmente lo que nos ha mostrado la encuesta continúa en la próxima semana. No nos olvidemos que ya desde el día jueves entramos en un silencio electoral donde seguramente muchos de los ciudadanos, sin el hostigamiento de las campañas políticas, de los analistas, etcétera, podrá reflexionar en manera pausada por quién va a votar, y eso sin duda alguna va a mover de manera, yo diría, considerable el escenario electoral. Por otro lado, no olvidemos que hay un voto blando de 20%, 21.6 exactamente en esta encuesta. Estamos sumando ahí como voto blando a los nulos, blancos y por supuesto a los indecisos. Es decir, son votos que pueden modificarse en algún momento, el de los indecisos por supuesto, pero aún el blanco y el nulo pueden tener alguna variación. Generalmente no son votos tomados como opciones definitivas, así que tenemos todavía mucho por ver en el ámbito de los resultados del 18 de octubre, y lo único que nos muestran las encuestas en este tiempo son tendencias que se confirmarán o tal vez no.
Referente a algunos datos que son importantes, Luis Arce Catacora parece, pese a su crecimiento, crecer en menos dimensión y en menos proporción que, por ejemplo, la candidatura de Mesa. Cuando uno analiza la tripa de las encuestas, se está indudablemente estableciendo que ya está llegando, ¿no?, prácticamente a su techo electoral, por eso la ralentización de su crecimiento electoral, lo cual indudablemente marca que el MAS tiene un voto duro importantísimo, un voto fidelizado definitivamente importante, admirable todavía después de los acontecimientos políticos que ha tenido el país, pero que no le son suficientes como para ganar cómodamente un proceso electoral. Y eso nos da una lección que creo es importantísima en el ámbito de la reflexión del movimiento al socialismo, es de que el MAS puede seguir siendo la primera fuerza electoral, pero ya no es la mayoría del país, ¿no? Ese es un elemento central que hay que reflexionarlo mucho, y por supuesto el MAS tendrá que acomodarse a esa nueva realidad, ¿no? No nos olvidemos que antes el MAS tenía las dos cualidades, era la primera fuerza electoral y era la mayoría, más que la mayoría absoluta del país. Y lo demás era minoría, pero además no solo minoría electoral en representación política, sino una minoría poblacional. Eso hoy día no es así, ¿no? Entonces, la primera constatación es de que hay una deflación importante del movimiento al socialismo, pero por el fraccionamiento de las oposiciones a este partido, las chances de Luis Arce Catacora de ganar en primera vuelta están intactas, ¿no? Ese es otro elemento que no hay que descuidar. El avance territorial es otra cosa que debería preocupar al movimiento al socialismo. El avance territorial realmente se ha frenado y ha deflacionado. Vamos a comparar elecciones presidenciales. La elección presidencial del 2014 marca la mejor performance del movimiento al socialismo en avance territorial. Escuchen este dato: de los 9 departamentos, el MAS gana 8, solo pierde 1, el Beni, ¿no? En 8 departamentos el movimiento al socialismo gana en la elección del 2014, cuando Evo Morales es reelecto presidente, ¿no? Imagínense usted esa capacidad de avance territorial que tuvo el movimiento al socialismo en su momento. Ganó en Santa Cruz, ¿no? Ganó en el resto de los departamentos de lo que era la Media Luna, ganó en Pando, ganó en Tarija, ni hablar del occidente, donde dio una tremenda paliza electoral al resto de los partidos, ¿no? Entonces ahí se estaba empezando a configurar un elemento de avance territorial que indudablemente parecía imparable para el movimiento al socialismo. Pues ese avance territorial, en virtud a la nueva correlación de fuerzas, ya es otro, ¿no? Y debe llamarle atención también a este partido. Las últimas encuestas, tanto las de Mori como las de Tu Voto Cuenta, establecen que ese poder y ese dominio regional de ganar en departamentos se ha reducido a 4, ¿no? De 8 a 4, prácticamente el MAS está deflacionado en su avance territorial en la mitad de la estructura. Y eso nos permite avisorar unas elecciones subnacionales bastante interesantes, probablemente con el surgimiento de nuevos actores y de nuevas agrupaciones ciudadanas que van a variar un poco la correlación también en el ámbito subnacional de esquemas políticos y electorales. Pero bueno, ese será otro tema que tendrá un momento de análisis absolutamente distinto a este, ¿no? Esos son datos que no dejan de ser importantes para el movimiento al socialismo y que nos dejan una tendencia bastante importante. En las anteriores encuestas, en las de Jubileo y en las de Cies Mori, el MAS alcanzaba una mayoría cómoda, muy cómoda, en el ámbito de la representación del Senado. Eso también se ha modificado en el ámbito de esta nueva encuesta. Al parecer nadie va a tener la mayoría en la Cámara de Senadores, y es muy probable que se tengan que hacer alianzas y pactos, incluidos el MAS, para poder llegar a tener el control mínimo de la Cámara de Senadores. Claro que esto es muy temerario, y voy a ponerle énfasis a eso. He visto que las encuestas muy alegremente a veces publican una repartición de escaños,
quiero decirles que técnicamente eso es muy difícil, pues Bolivia aplica una fórmula repartidora, una fórmula matemática, que es la fórmula de Hont, que no se basa en la asignación de escaños en porcentajes, sino en votos reales. Y a veces se ha dado el caso de que la presencia de un senador o de un diputado está en relación a un cociente que no excede los 200 o 220 votos, ¿no? O sea que eso puede variar, ¿no? Hacer en este momento una proyección temeraria es difícil. Por ejemplo, en Santa Cruz, si uno ve los porcentajes, hasta que no tengamos los resultados oficiales, no sabremos si Camacho, por ejemplo, logre los 4 senadores, que podría estar en esa posibilidad, o es que alcance 3 y puede ser que por el cociente o Comunidad Ciudadana o el MAS alcance el 4º senador. Por lo tanto, no deja de ser especulativo, ¿no? Pero en el ámbito del avance territorial, la lección es de que el MAS solamente está ganando en 4 departamentos, independientemente de esa correlación de fuerzas. Vámonos a Comunidad Ciudadana. Comunidad Ciudadana, por supuesto, tiene un avance importante, pero no deja de ser una debilidad para un horizonte de visibilidad el hecho únicamente de tener el voto útil, ¿no? Como consigna. Y esa es una fortaleza para un momento electoral, pero me parece una gran debilidad para el momento en el que se enfrente al proceso de gobernabilidad. Voy a también parar ahí en el tema de gobernabilidad, no voy a entrar en mucho porque la gobernabilidad se ejerce en el momento en que se consigue el poder. Ahí ya veremos qué estilo de gobernabilidad asume cada partido, cada corriente que ha ganado el proceso electoral y tiene la presidencia, ¿no? Solamente recalcar que hay 3 modelos de gobernabilidad que tendrá que sortear el gobierno próximo, sea Arce o sea Mesa. Es la gobernabilidad institucional, coaliciones dentro de la Asamblea Legislativa, la gobernabilidad social, que es el lograr pactos sociales, acuerdos con instancias corporativas, movimientos sociales, grupos de lobby desde la CAO, CAINCO hasta las Bartolinas, ¿no? Y finalmente la gobernabilidad territorial. El próximo gobierno tiene la definición, por el contexto que se está dando, de tener una buena relación entre Oriente y Occidente del país, elemento que va a ser central para tener gobernabilidad. Así que Mesa podría tener ese problema importante. Y Camacho, para finalizar el análisis, Camacho tiene indudablemente ya un crecimiento lento en función de que la cordillera lo está frenando, ¿no? Hay que recordar la historia del país. Ningún alcalde, ningún gobernador, ningún presidente de comité cívico de ningún departamento con proyectos regionales logró la presidencia del país, simplemente se quedó como proyectos regionales. Esto para hacer muy corta mi participación, José Luis, y pues pedirle que los próximos espacios pueda tener algo más de tiempo en función de que, claro, aquí hay un desequilibrio increíble en el ámbito de opciones de participación. Eso, un gusto. Muchas gracias, don Marcelo Silva. No, la idea es brindarles el mismo tiempo a todos nuestros participantes, y en la primera parte es de conocimiento público suyo, incluso don Marcelo Silva, de que así se hace, así se estila, por lo que incluso ya nuestra solicitud ahora para la segunda ronda tiene que ver precisamente con aminorar la participación, y es una exhortación a nuestros invitados, por favor, para hacer más ágil el programa. Si tienen algunas puntualizaciones respecto a este punto, deliberadamente hemos permitido, así se ha notado, el hecho de que se haya otorgado un tiempo bastante amplio para cada uno de nuestros participantes en este primer punto. Si hubiere alguna consideración breve, alguna puntualización muy breve, por favor, hacemos una nueva ronda. Adelante, don Jorge Richter. Gracias José Luis. Entiendo que hago una consideración, no que estoy exponiendo el segundo punto. Quiero solamente señalar, Jimena ha dicho, ha realizado varias imprecisiones de orden conceptual, prácticamente todas, pero eso es un tema que lleva cada uno en su visión y en su análisis, entonces no me refiero a aquello. Lo que sí debo señalar es que
Jimena ha dicho de que Jorge Richter estaría cerca de una de las facciones del movimiento al socialismo, que era la linerista. Y yo creo que esa es una indebida afirmación, porque primero que no lo conoce, segundo que lo está inventando, tercero que yo al señor Álvaro García Linera lo he visto la última vez el año 2001 y con él tuve ocasión de conversar en la calle en las postrimerías de la Universidad Mayor de San Andrés. Entonces, tratar de descalificar a la gente o invalidar a las personas buscando algunas asociaciones que se quieren entender hacia un sector social como negativas, no creo que sea lo correcto y lo prudente. En ese sentido, han transcurrido 19 años de aquella conversación y no tendría en absoluto, además, ningún problema en señalar que conversé, si fuese el caso, el día de ayer o antes de ayer. Pero cuando se incorpora un elemento que no es verdad, esto quiere decir una mentira para tratar de desacreditar algunas afirmaciones o elaboración de pensamientos o de construcciones intelectuales respecto de nuestro proceso, esto no termina siendo algo importante. Muy bien, le agradecemos a don Jorge Richter en completando las ideas, las puntualizaciones en este primer punto. Más adelante retornamos con él para abordar el segundo punto. Ahora le damos la palabra a la señora Jimena Costa para que pueda referirse y realizar algunas puntualizaciones de esta forma rápida en torno al primer punto. Señora Jimena Costa. Gracias, José Luis. No quiero ofender a nadie, porque no creí que fuera una ofensa, Jorge, me retracto, pero insisto ahí, creo que tú eres hoy cercano a la facción evista, ¿no? Nos conocemos todos, sabemos que tenemos posiciones políticas más allá de ser analistas, y en esta campaña se ha visto con absoluta claridad el hecho de que a los diferentes debates, incluso hace un par de días había un encuentro vicepresidencial y fue Diego Pari, que no es candidato vicepresidencial, y en encuentros y en diferentes foros aparece Sebastián Michel, incluso Adriana Salvatierra como voceros. Estás, Jorge, tú en el campo de los analistas, desde una posición obviamente vinculada al movimiento al socialismo, que nos hacen notar cierto tema de fondo. Los candidatos han estado muy poco presentes. No me refiero a Choquehuanca y Arce, sino a los candidatos de las listas, que son hechas por Evo Morales en Buenos Aires. No son listas del MAS en sus diferentes facciones y movimientos sociales. No. Las listas las hizo Evo Morales en Buenos Aires, y cuando uno las revisa con un poco de cuidado, la mayoría son dirigentes que vienen de sectores de base, eso es evidente, pero no están presentes en los debates, en los programas, en las entrevistas, sino los voceros de Evo Morales, sobre todo Sebastián Michel, Diego Pari y Adriana Salvatierra. Eso nos debe un poco llamar a la reflexión. ¿Y cuál es la estrategia que utilizan estos voceros del evismo? Que hay que notar además que la facción más radical dentro del MAS es la evista, ¿no? Hay una actitud más dialógica, más de discutir ideas y por la vía pacífica en el caso de la facción de Choquehuanca. Lo ha planteado abiertamente en diferentes oportunidades. No van directamente a la confrontación o a generar polémica y descalificación, sino a plantear una serie de reivindicaciones que, insisto, es una agenda pendiente que el MAS abandonó, que los llevó al poder, porque recordemos que el MAS no surge como un partido con enorme base social de la nada. Primero se fundó la ASP, la Alianza por la Soberanía de los Pueblos, con Alejo Vélez a la cabeza. Después participaron en una elección con sigla de Izquierda Unida, cuando entró Evo Morales de uninominal, y posteriormente con la sigla de David Áñez Pedraza, que era el MAS U, el MAS unsayista, inscriben el MAS IPSP, que es una articulación entre la sigla
de los falangistas, que unos dicen que les cedieron, otros que la compraron. Eso es intrascendente. Sabemos que hay mercado de siglas también, lo estamos viendo en esta elección con FPV, lo hemos visto con otras también, ¿no? UCS, PDC, pero estamos hablando de un MAS IPSP, Instrumento por la Soberanía de los Pueblos, que articulaba muchos sectores, no solamente a los cocaleros, campesinos en general, pero también estaba el movimiento obrero, movimiento minero, en la fundación. Varios de ellos llegaron al poder en el primer mandato y gradualmente se fueron replegando, empezando por las organizaciones indígenas de tierras bajas, ¿no? La CIDOB, el CONAMAC, etcétera. Son varios movimientos, pero que existe una agenda pendiente que el MAS no cumplió, que el MAS abandonó y se dedicó más bien a tratar de hacer grandes proyectos, llevar mucha inversión a Santa Cruz, hacer una alianza con la élite empresarial agroindustrial cruceña, etcétera, ¿no? Pero ¿cuál es la estrategia discursiva que está manejando estos voceros del movimiento al socialismo? Yo quisiera resumir en al menos 4 fases de la estrategia de estos voceros del MAS. La primera ha sido una campaña mediática internacional para decir que en Bolivia no hubo fraude sino golpe de Estado. Muchos de esos voceros se pasaban repitiendo lo mismo internamente y a nivel internacional varios analistas, periodistas, consultores de los amigos del grupo del ALBA han llevado adelante esa campaña internacional. La segunda parte de la estrategia es la generación de violencia. Lo han hecho con absoluta claridad durante los 12 días del mes de agosto, movilizándose en alrededor de 100 puntos de bloqueo con 50 a 100 personas cada uno y generando una situación de incertidumbre muy compleja en el país en medio de la pandemia. Varios muertos por el tema de los bloqueos y la no llegada de oxígeno, que normalmente los he escuchado decir, no, antes del bloqueo igual no había oxígeno por culpa de la ineficiencia absoluta del gobierno de los demócratas. Está bien, pero el hecho de que hayan impedido el tránsito de ambulancias o de carros de oxígeno ha tenido un impacto muy duro. La violencia fue el segundo componente de la estrategia. Y la tercera, son 4, termino rápido, José Luis, la deslegitimación del órgano electoral. Primero tratando de cambiar la fecha, luego dicen que hay fraude, descalifican al Tribunal Supremo. Parte de la estrategia del MAS es deslegitimar al Tribunal Electoral porque saben que ya no les alcanzan los números para ganar en primera vuelta. Evo Morales no lo logró, por eso hubo fraude, menos lo va a lograr Luis Arce. Y la cuarta fase de esta estrategia del MAS ahora es la guerra sucia, decir que Mesa está enfermo o declarar, varios lo han hecho, de que el partido más cercano a ellos es Comunidad Ciudadana, como para descalificarlos y hacerle creer al país que Comunidad Ciudadana podría pactar con ellos, lo cual han aclarado rotundamente de que es inviable. Pero es una estrategia de descalificación del adversario, el grupo de Comunidad Ciudadana, al mismo tiempo que quieren fortalecer el apoyo a Camacho, que es mucho más radical, para partir el voto y así lograr mayoría absoluta en alguna de las cámaras y seguramente ganar en la primera vuelta, aunque no les alcancen los números y haya la necesidad de una segunda vuelta. Gracias, José Luis. Muy bien, le agradecemos por cerrar este primer punto a la señora Jimena Costa. Le pedimos lo mismo a don Marcelo Silva. Adelante, ¿qué consideraciones, qué puntualizaciones tiene en este primer punto? Siguiendo la línea un poco del análisis que hacía anteriormente y que ha quedado algo entrecortado, solamente algunas cositas centrales para redimir el tiempo. La primera es de que cuando usted tiene una proyección tan difícil que al final no cierra nada, como la que nos muestran las encuestas en estos últimos días, hay elementos que asumen una importancia trascendental, ¿no? Y que pueden ser determinantes en el proceso electoral y que no están siendo considerados. El voto en el exterior, por ejemplo, ¿no? Si tenemos una elección cerrada, el voto en el exterior puede ser un elemento determinante en el momento del cómputo. Quiero recordarle algo, José Luis, y a todos los amigos que nos escuchan,
que la anterior elección, incluso con todas las irregularidades y desprolijidades que tuvo el órgano electoral en la administración de ese proceso electoral, incluso con ese órgano electoral, en el cómputo nacional, Evo Morales no zafaba, no se zafaba de la segunda vuelta. Ese resultado del cómputo nacional le daba la obligación a Evo Morales de ir a una segunda vuelta. Cuando viene el voto en el exterior, donde por otro lado se han denunciado varias irregularidades, la situación cambia. Entonces, si podríamos resumirle el tema, el voto en el exterior cambia definitivamente la percepción en un resultado muy, muy cerrado. Si usted quiere ponerle el resumen, Evo Morales por lo menos nos pintó la ficción de que no tenía que ir a segunda vuelta gracias al voto en el exterior. Entonces, será una cosa que indudablemente habrá que tomarle muchísima atención ese día. Veremos cómo las encuestadoras, el órgano electoral, le ponen atención a podernos transmitir de forma clara, pero además rápida, los resultados en el exterior que podrían hacer variar, por supuesto, suponiendo que haya un cierre muy, muy apretado en el cómputo, cómo puede influir esto. El segundo elemento, y con esto cierro, el papel del órgano electoral, ¿no? Ese día el órgano electoral tendrá que, por supuesto, mostrarnos con muchísima prolijidad el trabajo transparente. Yo en lo personal creo que el órgano electoral ha dado pasos muy importantes, estamos en mejores condiciones que indudablemente los anteriores procesos electorales. Creo que tenemos gente técnica, creo que el órgano electoral ha mostrado ciertos avances, especialmente después de una etapa de titubeo que fue inicial. ¿Esto por qué se lo digo, José Luis? Porque sin duda alguna, cuando los resultados son cerrados, las vistas y los ojos se desvían al árbitro, ¿no? Y por supuesto, creo que uno de los desafíos centrales después del 18 de octubre y en la jornada misma del 18 de octubre va a ser evaluar el rendimiento del órgano electoral en el afán de volver a darle legitimidad a un órgano del Estado cuyo papel es trascendental. Esperemos, y estoy casi seguro, de que los vocales y miembros del órgano electoral ahora darán la talla de, sea cual fuese el resultado, presentarnos resultados rápidos, transparentes y además accesibles a la información de todos. Quiero cerrar con eso, José Luis. Muy bien, le agradecemos a don Marcelo Silva. De esta forma cerramos este primer punto. Vamos al segundo aspecto, al segundo punto contemplado en la agenda de diálogo en Panamericana. Este punto tiene que ver con las denuncias recientes contra el exministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora, actual candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo. ¿Habrán los suficientes elementos técnicos, jurídicos, como para poder llevar adelante una acción, un proceso judicial, siendo que ya se han presentado varios elementos, sobre todo de parte de autoridades de gobierno, y se habla de que tendría que procederse con una investigación y que incluso ya desde el mes de enero habría estado iniciándose una investigación? Hay quejas, hay algunas aseveraciones que han surgido precisamente de gente afectada, incluso que dijo que se la extorsionaba, se le pedía dinero. Pero ¿en qué medida es posible entender este elemento desde el punto de vista jurídico, pero también quizá desde el punto de vista político, si es que existieren algunos elementos, en qué medida puede afectar al proceso electoral para el Movimiento al Socialismo? Le damos la palabra a don Jorge Richter en este segundo punto. Adelante. Gracias, José Luis. Sin lugar a dudas, creo que estoy descompensado con el tiempo. Y permítame usted que voy a hacer necesariamente una referencia a lo que acaba de señalar la señora Costa. Hemos pasado de decir que estaba cerca, de decir que Jorge Richter estaba cerca de la facción limerista, a decir que tengo ahora un discurso vinculado, asociado o parte de lo que significa el levismo, y ha señalado también lo que dice que en pocas palabras sería más o menos un vocero también de lo que ha significado la presencia del señor Pari, el señor Michel, de la señora
Adriana Salvatierra porque ha aparecido en diferentes medios de comunicación o a través de las plataformas, etcétera. Creo que ya esto pasa por el irrespeto, ¿no? La señora Costa tiene que comprender que uno, así como estoy el día de hoy en el programa al que usted tan gentilmente me ha invitado, José Luis, que las personas asistimos a los medios de comunicación a requerimiento de los medios, si encuentran que una persona puede decir algo más o menos importante. Mi persona desde el 21 de octubre del pasado año señaló que no hubo fraude y he demostrado esto, lo he escrito también en medios de comunicación y he hablado sobre ello técnicamente. He señalado también y he escrito y he hablado de la misma manera de que en el país se produjo una ruptura institucional y que sobre ella hubo y que esto configuró un golpe de Estado en el país. He señalado que en el país se ha instrumentalizado la pandemia de forma que se pueda modificar la agenda política de lo que yo he denominado el noviembrismo, el grupo político que se hace con el poder en el mes de noviembre. En el tema del Tribunal Superior Electoral, no es que el movimiento al socialismo lo ha querido cambiar, he señalado, he escrito sobre aquello, he mostrado y demostrado lo que ha significado esto jurídicamente para poderse intentar aplicar, que fue el 23 de julio con una modificación unilateral del Tribunal Supremo Electoral en función de lo que dice la Ley 018, su artículo 24, el inciso 2, y habla de los procesos de excepcionalidad. He señalado aquello. Y he hablado y he escrito también lo que ha significado el bloqueo de fines de julio y el bloqueo de principios de agosto, que el tema de los oxígenos no era el motivo del bloqueo. El motivo del bloqueo fue un movimiento popular que quería garantizar una fecha en función de la tradición legislativa que había acompañado el proceso de excepcionalidad y que marcaba la certeza, la certidumbre del proceso electoral. El Papa Francisco dice algo que es muy importante: servir a los pobres no te hace comunista de manera automática. Lo ha dicho no hace mucho tiempo. Sobre esto también he escrito y he reflexionado. Y mirar la cuestión social, la diversidad plural, cultural y popular de nuestro país, la intervención de los movimientos sociales, los movimientos populares, la corporatividad social, sus formas de organización, su articulación política electoral en tiempos electorales con un instrumento político que hoy en día es el movimiento al socialismo. Advertir que si no se desactivan los dos factores de conflictología del país, que es la polaridad social y la mirada y las miradas étnicas racializadas y de dominación social, y también la confrontación entre el occidente y el oriente del país. Señalar todo esto no me convierte a mí en una persona inmediatamente y por defecto asignada a lo que significa el movimiento al socialismo. Esto tiene que quedar claro, porque yo también podría señalar el rol de la señora Costas desde esta perspectiva del análisis y de su presencia en algunos medios de comunicación, mucho menos, pero también en algunos medios de comunicación respecto de los sucesos de lo que ha significado noviembre y de esa ruptura institucional. No es mi caso, pongo punto final a esto, José Luis. Es desagradable cuando se quieren, por la configuración del programa, sacar algunas ventajas tratando de hacer alusiones y asociaciones negativas a una persona para desacreditar lo que argumentativamente no se tiene consistencia de poder demostrar. Al punto sobre lo que usted ha preguntado y lo que nos convoca el día de hoy. Las denuncias que se han señalado sobre el señor Arce tienen que seguir, en mi perspectiva, por supuesto, un camino inmediato, como todo el conjunto de denuncias que transitan en nuestra vida política. Y esto significa que en el momento en el cual se señale como correspondiente, se puedan investigar, se puedan confirmar y se puedan también, si el caso corresponde, sancionar en la medida en lo que las normas jurídicas del país señalan. Hoy en día, cuando usted en un proceso electoral incorpora denuncias con una altisonancia en lo que significa el eco que pueden tener mediáticamente y se busca producir una indignación que
que claramente quien realiza análisis político y observa y entrecruza diferentes variables, está destinado a buscar una indignación selectiva. No es solamente el señor Arce el afectado, al señor Carlos Mesa también en la campaña anterior y en estas campañas con menor intensidad se le intentó endilgar, sin éxito en la investigación, de que su candidatura a vicepresidente había sido en realidad negociada y adquirida por el movimiento nacionalista revolucionario. Y hoy, hace unos días atrás, de manera torpe, de manera innecesaria, se busca intentar también asociarlo al señor Mesa con una enfermedad crónica y degenerativa que él ha señalado que verdaderamente no existe. Así fuese siempre el caso, porque nadie está libre de aquello. Estos son los momentos desagradables de las campañas electorales. Y al señor Camacho también no ha estado exento de aquello. Se ha buscado asociarlo con gente de su entorno, con administraciones específicas y estratégicas del aparato del Estado, como pudo haber sido impuestos internos, etcétera, en el país. Esto que además no solamente es propio de nuestra política, sino ha estado en la región de manera muy difundida, es parte de las maneras actuales, no tan modernas, porque se ha realizado desde los primeros años de la democracia. El señor Jorge Quiroga tuvo una campaña sucia el año 93, comandó una campaña sucia el año 93 contra la candidatura de Gonzalo Sánchez de Lozada. Lo que le quiero decir que esto no es nuevo y es parte, pero hoy en día vemos un intento de instrumentalización de la justicia, de los jueces, como formas de degradación de lo que significa el adversario político, en el entendido y en la creencia de que a mayor cantidad de denuncias y de asociaciones negativas la persona puede tener y perder su electorado o las posibilidades de recibir el beneplácito electoral de la sociedad. Y para eso, para saber y comprender si eso tiene efectivamente una incidencia directa sobre el voto, hay que observar la composición y las características del voto de cada uno de los candidatos. Está claro que hay varias personas que de forma inmediata recogen cada una de las denuncias que se pueden producir en el país, generalmente o de forma casi absoluta, sin prueba alguna, que para poder inmediatamente establecer criterios en esa competencia malsana en la que muchos se han anotado en Bolivia, de tratar de poderle endilgar calificativos negativos a los candidatos, a las personas con las cuales no se comparte el pensamiento o con las cuales se tiene diferencias también de construcciones, no solo de pensamiento, sino académicas, de miradas de lo que el país hoy en día está viviendo. Esto se ha vuelto una práctica que además, adicionalmente en algunas esferas, es parte de la comodidad intelectual y académica de no hacer el esfuerzo y el ejercicio investigativo en unos casos, analítico en los otros, para poder sobreponer un argumento banal sobre lo que significa un argumento elaborado. El país se podría indignar, José Luis, amigos de todo el país, ciudadanía de Bolivia, el país se podría indignar por una enorme cantidad de elementos y no buscar indignaciones selectivas. Hoy en día el país se ha endeudado desde el 1 de enero a la fecha 1.2% en relación a su Producto Interno Bruto. Y en el medio de esa deuda, por ejemplo, están los recursos para los respiradores que nunca han llegado al país, que no se los tiene, pero en la lógica de la indignación selectiva esto no es importante mostrar, porque se trata de aplacar al movimiento popular con asociaciones y presentaciones, como señala Carlos Macusaya en su libro, de presentaciones animalizadas del indio, del campesino, del originario. Esto porque hay una lógica despiadada de lucha por el poder y no de comprensión, José Luis, de lo que son los problemas centrales del país, y la centralidad del problema al que estoy refiriendo es la debida y la necesaria complementariedad social que necesita y requiere Bolivia. Esto, por supuesto,
es lo estrictamente fundamental para el país. Y concluir con una referencia muy rápida. Lo que está ocurriendo en el departamento de Santa Cruz, con la presencia del señor Camacho, no es un intento solamente de querer favorecer a una candidatura, es una realidad política. El señor Camacho construye un poder político en el departamento de Santa Cruz. Que una de las consecuencias sea que lo favorece a un determinado candidato, eso ya exime a quien lo está diciendo, en este caso a mi persona. Pero esto es parte de la realidad y de lo que el escenario político nos muestra. El voto útil no solo hay que mencionarlo, también hay que estudiarlo y hay que encontrar cuáles son los elementos fundamentales que encierra en el sustrato de su petición desesperada. Y en el sustrato de esa petición desesperada, José Luis, amigos del país y de Panamericana, está una disputa política regional del país entre los sectores de Occidente y los sectores de Oriente con su poder económico y político. Y en ese sentido, Camacho, que no es el señor Ortiz, que no representa a los anteriores candidatos, sino que es la emergencia de un liderazgo nuevo, y yo le puedo señalar claramente, entre paréntesis, que no concuerdo con las formas en las que ha instalado su liderazgo, pero es parte de la realidad y hay que mencionarlo. El señor Camacho representa la posibilidad del poder oriental en Bolivia, poder político, poder económico, y sabrá él y los grupos que lo rodean, la gente de su entorno, si ve necesario bajar esa candidatura para favorecer al señor Mesa. Pero está claro que el sustrato, como le decía, profundo de esa disputa no es el masismo, es el poder que se confecciona desde una región del oriente frente al occidente. Y esto, bajando su candidatura, por supuesto los deja vacíos, absolutamente vacíos de poder en lo nacional. Por ello, las posibilidades de que esto ocurra son menores. En síntesis, salvando ese paréntesis final, decirle que la indignación selectiva no tiene una potencia y una incidencia sobre las campañas electorales, pero para comprender esto hay que mirar de qué compone el voto de cada uno de los candidatos. Gracias, José Luis. Muy bien, le agradecemos a don Jorge Richter haciendo referencia a este segundo punto, bueno, en el marco obviamente de la percepción que tiene de manera individual. Le hacemos la misma consulta a la señora Jimena Costa para que pueda referirse a este segundo punto del programa. Adelante, señora Jimena Costa, ¿qué nos puede mencionar sobre estas denuncias que han surgido contra el exministro de Economía, actual candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo? Gracias, José Luis. Lo primero hay que diferenciar lo que es una denuncia que tiene pruebas respecto de lo que es la guerra sucia. La guerra sucia se caracteriza por mentiras, por denuncias falsas que no tienen forma de ser probadas. Hemos visto guerra sucia en el caso de, por ejemplo, la salud de Mesa, y hemos visto denuncias con informes de la Unión de Investigaciones Financieras contra el candidato Luis Arce. Hay que recordar que este mismo mecanismo de informes de la UIF ya se ha utilizado por lo menos 2 veces recientemente. Uno desde la Comisión Lavallato, que dirigía la diputada Susana Rivero, para tratar de probar que habían movimientos en las cuentas de Mesa que eran injustificados. Mesa salió a aclarar, explicó, le presentó al país sus estados de cuentas, lo aclaró. El otro caso fue la Comisión de Investigación de Papeles de Panamá, que presidía el exdiputado y mi exministro también, Manuel Canelas, en la cual a partir de los informes de la UIF acusaban a, entre otros, Branco Marinkovic, Samuel Doria Medina, de tener movimientos irregulares en sus cuentas. Salieron a aclarar, al menos lo recuerdo de Samuel Doria Medina, y por supuesto que eso fue aclarado, de lo contrario estaría seguramente preso. Es decir, son documentos oficiales que salen y que en este caso los presenta el gobierno de la presidenta Áñez respecto a extraños movimientos económicos en las cuentas del candidato Arce.
Lo único que he escuchado yo de respuesta es decir que hay guerra sucia, pero no he escuchado que salga el candidato Arce a decir, no, por estas razones tengo este dinero en mi cuenta, este era el destino, por esta razón lo depositaron, etcétera, etcétera. No ha habido una aclaración, de tal manera que eso permite suponer que no puede justificar esos movimientos en sus cuentas, y esto hace obviamente a un problema para la sociedad boliviana en términos de que en la función pública existen tráfico de influencias, nepotismo, diversas formas de corrupción, y no conocemos hasta ahora desde el candidato una explicación de la denuncia que se le ha establecido. ¿Va a afectar el voto del movimiento al socialismo? Creo que no, porque es un voto fidelizado que no tiene que ver con si hay o no hay denuncias, sino con una agenda que esperan se resuelva desde el movimiento al socialismo. Yo creo que con enorme esperanza, porque en tantos años no se ha logrado, pero sí va a influir entre los indecisos, porque los indecisos están cansados de ver y escuchar que hay corrupción entre los funcionarios públicos, servidores públicos, autoridades electas, representantes, ¿no? Las críticas durísimas que se le hacen al actual gobierno de Áñez por esas mismas razones son como la gota que rebasa el vaso. Y el hecho de que no haya aclarado el candidato nos hace pensar que evidentemente hay algún grado de certeza en esas denuncias. Pero no son las primeras denuncias contra el exministro Arce. Recordemos que hace mucho tiempo ya se denunció, no es nepotismo, sino tráfico de influencias respecto a que se ha mantenido su exesposa como la principal decisora en el Banco Unión, que es el banco que ha trabajado de manera directa con su Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que ha administrado los recursos públicos, y que si no es por ley, por ética, nunca debió haber sucedido. Se le ha criticado al ministro la construcción de un edificio para su ministerio, que es el único ministro que se ha construido un edificio, hay que anotarlo, pero además con las características que tiene, con gimnasio de por medio, incluso con servicio de chef dentro del ministerio, sin mencionar el asunto de las alfombras persas. Luego vino el episodio lamentable de la enfermedad del exministro y nos dijeron que no tenía recursos para irse a atender al Brasil porque no se atendió en la caja petrolera, e hicieron kermeses, y hasta Evo Morales dijo que lo estaban ayudando al compañero. No sabemos si de recursos privados de sus bolsillos o si de recursos públicos, pero si tenía tal cantidad de dinero ahorrado, no entiendo por qué tenían que hacer kermeses para apoyarlo. Es decir, hay una nube muy oscura respecto a las finanzas, a los bienes personales del exministro, que eso por supuesto genera molestia en la ciudadanía. Ahora, solo para cerrar el tema, nos ha mencionado Jorge que hay un endeudamiento muy elevado del actual gobierno. Yo debo recordarte, Jorge, que los convenios de préstamos internacionales o de financiamiento externo son aprobados por la Asamblea Legislativa, no puede hacerlos de manera directa ningún gobierno. Y si revisamos, son 5 leyes que se han aprobado de contrato de préstamo de nueva deuda, 6 en realidad, durante este año, es decir, aprobados por la Asamblea Legislativa con 2/3 del MAS, a solicitud en, creo, todos los casos, del Ejecutivo. Todos estos suman alrededor de 82 millones de euros, digamos 100 millones de dólares en toda la gestión. Yo quiero recordarle al país que en los 3 periodos de Evo Morales el endeudamiento ha subido a más de 14,000 millones de dólares, no 100 millones como en un año, 14,000 millones en 14 años es un promedio de 1,000 millones de dólares por año. Estaríamos hablando de una deuda del 10% de lo que hacía el MAS en años anteriores durante la presente gestión. Se habla solamente en el Banco Central de la deuda desembolsada, y estamos hablando de más de 11,000 millones, pero los contratos de deuda en más de 100 leyes que yo las he sistematizado, no es algo que se me ocurre en una noche de desvelo, las leyes están y uno puede tomarlas y sumar el monto de cada una de ellas,
supera los 14,000 millones de dólares. Evo Morales recibió el 2006 una deuda externa de alrededor de 3,500 millones y parte de esa deuda fue condonada. Hablamos de alrededor de 2,500 millones de dólares que recibió y nos deja una deuda de más de 14,000 millones de dólares. Esa es la realidad y no es por hacer de defensora del actual gobierno, que por favor no se me ocurre, sino para poner las cosas en claro. Ha habido un endeudamiento que es bajísimo, es del 10% en comparación a deudas anteriores, que han sido manejadas de una manera realmente poco transparente, sino muy oscura, y cuyo principal responsable es el exministro Luis Arce Catacora, es el que más tiempo ha estado en un ministerio y en el Ministerio de Economía, a quien se le endilga la estabilidad económica y nos olvidamos que desde el año 2014 tenemos déficit fiscal. Entonces creo yo que el pueblo boliviano, más allá de hacer de poner mucha atención a las denuncias específicas de este momento electoral, tiene en su memoria el hecho de que ha sido un ministro que ha manejado la economía de una manera muy bien planteada en términos propagandísticos, pero que nos está dejando, después de una bonanza nunca antes vista, una deuda externa que tampoco jamás en la historia nos hubiésemos imaginado los bolivianos. Muy bien, le agradecemos a la señora Jimena Costa. Ahora le damos paso a don Marcelo Silva para que pueda hacer referencia también a este segundo punto. ¿Cuál es su percepción? ¿Qué señales identifica en toda esta polémica que se ha generado alrededor de esas denuncias contra el actual candidato del Movimiento al Socialismo en funciones, el exministro de Economía y Finanzas? Adelante, don Marcelo Silva. Gracias, José Luis. A ver, vamos a ser breves. Cuando se pregunta a analistas políticos sobre denuncias de corrupción, generalmente no es la mejor vía, ¿no? Porque toda denuncia de corrupción tiene un tramo, tiene una ruta que es la justicia, comienza por el Ministerio Público, la justicia, y al final esa será la instancia establecida por ley, por norma y vinculante de todo juicio que podría instaurarse en relación a esa temática. Por lo tanto, entrar a detalles que si hizo esto, no hizo esto o el otro, esa es una tarea que no nos compete, que no me compete en los hechos, sino que le compete al Ministerio Público en la justicia. Lo que podremos decir nosotros es evidentemente si eso tiene un efecto en la preferencia electoral o no. Y probablemente ni siquiera podamos hacerlo porque las encuestas que han sido recogidas, voy a ver este domingo en la cartilla de Cies Mori, que es la última, no se realiza en el momento donde estas denuncias se realizan, o sea que tampoco podremos saber con mucha nitidez cuál es el efecto electoral en la preferencia electoral que han tenido estas denuncias. Ahora, en relación al voto duro, al voto fidelizado del MAS, que en este momento adorna, acompaña a Luis Arce Catacora, por supuesto que este es un elemento que mucho menos conmovible que otros, ¿no? Recuérdese que se han presentado todo tipo de denuncias, videos en relación a Evo Morales, a su entorno, al tema del fraude electoral, etcétera, 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 y más bien parece que ese voto no está prestándole atención a eso. No creo que haya habido un deslizamiento de ese voto duro fidelizado, porque las razones para ir a votar son otras, y esto me lleva a hacer una reflexión importantísima. No nos olvidemos que esta elección también tiene una lógica de sobrevivencia para muchos sectores políticos del país, por eso también es una elección importantísima. Creo que hay indudablemente posibilidad de que varios proyectos políticos, varios liderazgos políticos y varios partidos políticos después de esta elección puedan deshacerse, puedan perderse, puedan incluso deflacionar en su fuerza, y puede dar espacio, esto me parece de manera interesantísima, a la aparición de nuevos proyectos políticos, pero además de una renovación generacional que desde hace mucho rato está golpeando las puertas del sistema político en general, ¿no? Entonces, creo que el voto también en ciertos sectores va a ser un voto sobrevivencia. Si el MAS perdiese el proceso electoral y no tuviese el poder, muy probablemente tiene dos escenarios: uno, esperar a reconstituirse, lo cual es difícil cuando uno está lejos del poder,
¿no? Pero el otro es poder establecer un proceso de implosión, ¿no? Donde esas fuerzas corporativas, que si bien es cierto, tienen un espíritu nacional, popular, puedan en algún momento pactar con el mejor postor. Un poco lo que se ha visto en el momento de la caída de Evo Morales. No hay que olvidar que Evo Morales, cuando renuncia, se va casi en una absoluta soledad. Son pocos los sectores que lo apoyan, son pocos los sectores que presentan resistencia de ese corporativismo. Muchos de ellos prefieren simplemente obviar el proceso, y luego Luis Fernando Camacho, que en unas declaraciones y en tweets establece que evidentemente ellos ya habían conversado con anterioridad con muchos dirigentes mineros, con muchos dirigentes obreros, en el sentido de esperar ese escenario. Entonces eso nos demuestra de alguna manera que los sectores corporativos al final van a ir donde está el poder y van a pactar con quien tenga el poder, sea quien sea al final, ¿no? Entonces, imagínese usted, es un voto de sobrevivencia, así que yo creo que la motivación del voto del movimiento al socialismo no es precisamente cuántos casos de corrupción o cuán fatal era la gestión, etcétera. Creo que hay esa lógica de sobrevivencia. Lo mismo para el otro lado, cuidado, cuidado. Es muy probable que gran parte del escenario político que hoy día está terciado en el proceso electoral, si es que el movimiento al socialismo retorna al poder, tenga que hacerse teta del país. Y lo estoy diciendo así textual, ¿no? Vamos a tener a muchos políticos, a muchos actores, muchos ministros, muchos candidatos que van a tener que estar indudablemente mirando dónde van a ir a vivir ahora. Es penoso hablar de esto en democracia, pero también existe esa lógica de sobrevivencia que por supuesto motiva al electorado, o a parte de estos sectores del electorado, a racionalizar mucho más su voto fuera de estas denuncias de corrupción. Me quedo ahí, José Luis. Muy bien, le agradecemos a don Marcelo Silva haciendo referencia a este segundo punto del programa. Vamos a ir al último punto de diálogo en Panamericana, que tiene que ver con los criterios del expresidente Evo Morales en contra de los medios de comunicación. Ni duda cabe que durante los años de gobierno del exmandatario hubo una situación bastante particular para el sector de los medios de comunicación y sobre todo para el sector del periodismo. Es preocupante de manera permanente el hecho de que distintas autoridades de gobierno, no solamente el anterior, mucho más antes, en distintos momentos, siempre se puso en tela de juicio, por ejemplo, el rol de los medios, y cuando hace referencia a don Evo Morales a los medios de comunicación, específicamente está hablando, y lo ponemos en ese contexto, al trabajo del periodismo, sin que ello signifique que ambas cosas sean lo mismo, ¿no es cierto? Pero en el contexto en el que nos encontramos, don Evo Morales hace referencia precisamente al trabajo, la forma como se considera o el tratamiento periodístico que se hace en los medios de comunicación a los distintos temas de coyuntura. En ese contexto, vamos a pedirles a nuestros invitados puedan hacer referencia a estos criterios, qué señales deja, cuál es el mensaje real que está emitiendo el expresidente Evo Morales. Y por la premura del tiempo, por favor, a unos 4 a 5 minutos a lo sumo por participación. Adelante, le damos la palabra a don Jorge Richter. Adelante. Gracias, José Luis. Es importante siempre mencionar que casi como una tradición ya instalada, o de hecho una tradición instalada en la política, no solamente nacional, sino esto lo observamos a nivel regional y a nivel mundial también, por supuesto, el poder político busca tratar de influenciar sobre lo que significa la agenda que manejan los diferentes medios de comunicación. Hay un interés absolutamente marcado, indisimulado, de parte de este poder político, en el entendido y en la creencia de que todo aquello que se traduce o que se expone a través de los medios de comunicación los puede favorecer. Y esta es una errada percepción de la gente política, que está muy dado a la creencia de que la sola difusión de un mensaje a través de un determinado medio de comunicación, si este es masivo, mucho mejor, puede configurar ya un escenario positivo para un determinado político, política, grupo político. Esto no ocurre. La sociedad se mueve bajo otros mecanismos
distintos que le han permitido adicionalmente inmunizarse a lo que significa un bombardeo y una llegada inmensa, casi infinita, de mensajes diarios. Se señalaba de que, por ejemplo, las personas están expuestas a algo más, esto lo dicen los estudios, a algo más de 2.000 mensajes diarios, tanto visuales, tanto radiales, tanto televisivos como de medios impresos. Esto hace que difícilmente tenga un alto efecto en la población. Sin embargo, el poder político, no estoy mencionando un poder político en específico, el poder político se ha encargado de poder diseñar algunas estrategias que les permita tener influencia, llegada sobre los diferentes medios de comunicación. Y evidentemente, usted señalaba bien, José Luis, hay que diferenciar de manera absoluta lo que significa el trabajo profesional del comunicador social, del periodista, de la gente que está realizando medios, coberturas a diario, como también de lo que significa la empresa comunicacional. En el país, no en esta gestión, no en los 14 años de Morales, tampoco únicamente en los años previos a lo que significó el gobierno del proceso de cambio, como se denominaba, sino desde mucho tiempo antes, ya desde inicios de la década de los años 90, se instala en el país una lógica mediática empresarial que con el tiempo devino en corporación mediática empresarial, con dueños, con titulares, que no necesariamente es gente entendida ni preocupada, por supuesto, en materia comunicacional, de una comunicación más democrática, de fácil acceso, con niveles de credibilidad incontrastables, etcétera, sino una corporación mediática empresarial que responde a intereses empresariales muy distintos de lo que significan de lo que significa la naturaleza pura y buena de la comunicación social. Y en esa perspectiva, estos intereses de la corporación mediática empresarial se vinculan al poder político, se asocian independientemente del color que ellos tengan y, por supuesto, ponen al servicio estas sus enormes estructuras de los poderes políticos de turno. Yo no coincido ni comparto tampoco con lo que ha señalado el señor Evo Morales en que no cree uno en los medios llamados independientes y en la neutralidad que estos puedan tener. Todavía, en mi perspectiva, es importante siempre trabajar en un marco de neutralidad y de independencia. Esto no significa que una persona, así como nos ocurre también a los analistas políticos, o algunos de ellos, esto no significa que usted tenga que dejar de ver la situación que tiene un determinado país, o de señalar culposamente aquellos elementos que verdaderamente le preocupan. Querer asociar en dos momentos, señalo y con ello concluyo esto, asociar rápida y determinadamente a los medios de comunicación con un hecho político es casi como eximir de culpas y de responsabilidades lo que han sido las diferentes gestiones de los distintos también gobiernos de Estado. En el año 2003 recuerdo a un canal de televisión con los sucesos de octubre de aquel entonces que señalaba que el país estaba retornando a la normalización y que estaban bajando las movilizaciones, etcétera. Días después, el señor Sánchez de Lozada presenta su renuncia a su cargo. Y en el país ocurrió en noviembre del pasado año también un hecho similar. Y finalmente el camino de salida, con la intervención en este caso de las Fuerzas Armadas, fue también el mismo. Los políticos, los grupos políticos intentan en ese desconocimiento y en esa falta de empatía con lo que la sociedad genera y también en la no comprensión de lo que mueve profundamente a una sociedad en sus lógicas de movilización culturales, en sus lógicas políticas, en sus lógicas de relacionamiento con los
factores de poder, con la sociedad, con los gobiernos, en sus maneras de interpelación, en lo que son la satisfacción de sus ansiedades políticas, de sus necesidades y expectativas, los hombres y las mujeres de la política creen que los medios de comunicación son la vía fácil para moldear sociedades. Y esto, que puede tener sin lugar a dudas incidencia e influencia en la sociedad, no es ya hoy en día determinante. Por eso es importante señalar que siempre se debe distinguir lo que están diciendo, lo que se está modulando desde determinados medios que forman parte de esa corporación mediática empresarial, las agendas que se pueden observar en la calle, los comportamientos y las lógicas de la sociedad, y en función de todo ello poder cernir una información que sea medianamente aceptable y, por supuesto, con algunos márgenes más objetivos. Le quiero agradecer, José Luis, por la oportunidad. Un cordial saludo de nuevo a Marcelo, a Jimena y, por supuesto, un fraterno abrazo a toda la población y a ustedes que conducen el programa. Muchas gracias, don Jorge Richter, por su intervención en el programa. Le damos la palabra a la señora Jimena Costa. ¿Qué criterio tiene sobre estas palabras recientes del expresidente Evo Morales en contra de los medios de comunicación? Por favor, 4 o 5 minutos a lo sumo. Sí, gracias, José Luis. Lo primero que hay que recordar que no es la primera vez, han habido decenas de oportunidades en las que el expresidente Evo Morales ha tratado de amedrentar, de generar una serie de autocensura, llamemos, entre los medios de comunicación. Los ha denunciado como sus principales adversarios o enemigos en varias oportunidades, y gradualmente ha habido una estrategia de cooptación y de compra de medios de comunicación para tratar de incidir sobre la opinión pública a favor del régimen. Entonces, no es algo que suceda por primera vez. Hay acontecimientos muy importantes en esta historia. Por ejemplo, cuando se aprueba la ley contra el racismo y toda forma de discriminación el año 2010, hubo un movimiento muy importante de todos los medios de comunicación. Recuerdo que todos los medios escritos pusieron en su primera plana una defensa de la libertad de expresión, porque esta ley contra el racismo, en 2 de sus artículos 16 y 23, restringía la libertad de expresión y se constituía en una espada de Damocles por detrás de los periodistas respecto a cualquiera de las opiniones que pudiesen vertir al realizar su trabajo. De tal manera que no es reciente, estoy hablando de al menos una década de agresiones sistemáticas que llegan a cifras pero espeluznantes. Solamente entre el año 2010 y 2018 han habido 631 agresiones contra periodistas en nuestro país. Estamos hablando de algo realmente alarmante. Entre ellas, yo solo por recordar un ejemplo, quiero mencionar la que se realizó contra el periodista y director de la Radio Popular de Yacuiba, el señor Fernando Vidal, que junto a su operadora Karen Anse, él denunció el año 2012, que fueron atacados por 4 personas del movimiento al socialismo que los rociaron con combustible y les prendieron fuego. José Luis, no estamos hablando de cuestiones simbólicas, estamos hablando de una cantidad impresionante de agresiones a periodistas como una constante desde el movimiento al socialismo y desde el propio primer mandatario. Creo yo que han habido 3 modalidades, si quieren ustedes, de agresión a los periodistas. Las directas, desde la propia boca o el discurso de Evo Morales, amenazas directas a periodistas. Ha pasado varias veces que en conferencias de prensa en Plaza Murillo o en el Palacio, cuando le preguntaban algo que no le gustaba, agredía a los periodistas, y lo ha hecho también con periodistas internacionales. La otra manera de acallar a la prensa libre ha sido a partir de la propaganda oficial, y la tercera, la persecución impositiva, ¿no? Impuestos internos estaba encima de los juicios, en caso de Fides, juicio, es decir,
Ha habido una estrategia sistemática de persecución a los medios y en contra de la libertad de expresión. Lo último es solo un dato más que se añade a la lista, José Luis. Muy bien, muchas gracias. Le damos a la señora Jimena Costa. Rápidamente, para finalizar, a don Marcelo Silva, por favor, de manera breve, este último punto en tono de reflexión. He sido breve en todo el programa, José Luis, precisamente redimiendo el tiempo. A ver, una cosa central, malagradecidas las declaraciones. No nos olvidemos que Evo Morales y sus acólitos en algún momento indicaron que tenían el 90% del control de los medios de comunicación. Entonces hay una contradicción y un malagradecimiento en esa declaración, ¿no? Es decir, los medios de comunicación en la gestión de Evo Morales no fueron precisamente sus enemigos, porque él creó nuevas formas de establecer dominio sobre la relación con los medios de comunicación y centralmente fue la económica, un Estado grandísimo que destinaba millones y millones, cifras millonarias a la publicidad gubernamental. Por supuesto que era el sostén más importante y definitivo de los medios de comunicación, no de todos, por supuesto, no de todos, pero sí de una gran mayoría. Evo Morales y su gobierno establecieron una especie de subordinación de los medios de comunicación a través de la gran capacidad que tenía de poder disponer de una billetera frondosa del Estado en el sentido de ponerles publicidad. Por lo tanto, ahí no hay racionalidad en el sentido de que los medios de comunicación son sus enemigos y nada por el estilo. Esto me lleva a una reflexión así rapidísima. Es necesario cambiar, y ojalá el próximo gobierno lo haga, la relación del Estado con los medios de comunicación. Ya no se puede permitir, primero, un Estado que tenga un presupuesto tan grande y tan millonario en temas de comunicación. Y segundo elemento, no se puede hacer una selección arbitraria de a qué medios se le pone publicidad y a cuáles no, en el ámbito de buscar un favorecimiento político, en el ámbito de sus editoriales, opiniones, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente habrá que ver qué se hace con los medios estatales, que indudablemente son y deben estar al servicio del Estado y que no pueden ser nada más ni nada menos que repetidores de simples actos gubernamentales. Creo que la reflexión es mucho más profunda, mucho más larga, que por supuesto no amerita hacerla acá, pero que es un tema pendiente en el ámbito de la correlación de un nuevo gobierno en el país. Muy bien, le agradecemos también a don Marcelo Silva por su participación en el programa. De esta forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Estamos a una semana de los comicios generales. El siguiente programa tendrá que estar dedicado exclusivamente a una orientación a la ciudadanía en materia electoral. Para ello vamos a tomar nuestras previsiones y precisamente trabajar en esa perspectiva. Agradecemos la participación de nuestros invitados especiales del fin de semana, a don Jorge Richter como politólogo, a la señora Jimena Costa también, ella politóloga, y a don Marcelo Silva de la misma profesión. A nombre de la dirección de la planta ejecutiva y de quien les habla José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.